1:12 de la tarde, el Partido Popular de Tres Cantos aprobó la semana pasada el presupuesto municipal para 2021. El modo en que se ha hecho, en solitario, ha llamado la atención del Partido Ciudadanos, formación naranja, que durante los últimos 5 años pues, ha hecho sus aportaciones a este presupuesto municipal en anteriores ediciones, pero que en esta ocasión ha tenido menos posibilidades. Vamos a hablar de este asunto y de otros con el portavoz del Partido Ciudadanos en Tres Cantos, que es Juan Andrés Díaz Guerra. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, François. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, decimos que esta aprobación en solitario a ustedes al menos les ha llamado la atención. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido desagradablemente que Jesús Moreno, el alcalde de Tres Cantos, que ha colaborado con nosotros en los últimos 5 años, bien es cierto que 4 de ellos en minoría, es decir, no tenía mayoría para poder aprobar los presupuestos en solitario. Sin embargo, en esta ocasión, ni siquiera nuestras aportaciones, que iban todas en la línea de una colaboración fructífera de estos años, han sido tenidas en cuenta. Fijaros que deshacerse de Ciudadanos para aprobar el presupuesto ha tenido una primera consecuencia, y es que, claro, no podían aprobar el presupuesto con nosotros porque pensaban subir los impuestos. Vamos a ver, si aumenta 3 millones de euros el presupuesto municipal y no nos lo regalan ni el Estado ni la comunidad autónoma, quiere decir que han subido. ¿A quiénes han subido? Pues miren, lo primero, a los empresarios y a los comerciantes ha eliminado la bonificación de IBI que existía por fraccionar y domiciliar el pago del IBI. Bueno, pues ese tipo de cuestiones con nosotros no eran posibles. Entonces, ¿qué sucede o qué creemos nosotros que sucede? Que el Partido Popular quería aprobar un presupuesto con subida de ingresos, cosa que Ciudadanos nunca hubiese permitido, y desplazando el gasto de las personas, es decir, de las políticas, de los servicios públicos que afectan a las personas, a los servicios públicos que solo afectan a las cosas. Es decir, que mientras hay mayores que no tienen un servicio de asistencia domiciliaria en sábados o domingos, resulta que vamos a hacer más aceras, vamos a hacer más calles, vamos a pintar nuevamente las calles. Nosotros creemos que eso es lo que desplaza la política de las personas a las cosas. Si disminuye el gasto en servicios sociales en un año, el 2021, que se prevé que aumenten las necesidades, quiere decir que el Partido Popular, el gobierno de Jesús Moreno, no está teniendo en cuenta el Tres Cantos de verdad de las personas. Entonces, por eso, un poco yo creo que se han deshecho de nosotros. Nuestras propuestas todas iban en esa línea. Seguíamos aumentando el gasto en educación y, sobre todo, fijaros, colegios y escuelas infantiles necesitan filtros de aire EPA, necesitan algunos materiales imprescindibles para poder pasar el invierno, y nosotros con las aportaciones que pensábamos hacer al presupuesto mejorábamos ese tipo de cuestiones. De hecho, los empresarios han roto el pacto por el impulso, que era un pacto en el que queríamos seguir manteniendo nuestra aportación a un Tres Cantos que nos necesita, pues lo ha roto porque simplemente el gobierno ha incumplido todas y cada una de las cuestiones que planteó cuando nos reunió a todos los grupos y a todos los agentes sociales para intentar salvar, para intentar recuperar la economía tricantina. Ya que ha hablado de propuestas, nos ha adelantado algunas, hablemos de ellas, ¿no? Además de, por ejemplo, pues esta adquisición e instalación de filtros EPA para colegios, escuelas infantiles, también ustedes proponían ofrecer o impulsar, invertir en innovación educativa, también mantener servicios a estudiantes. Ahondemos en estas propuestas. Pues sí, muchas gracias, porque precisamente por lo que nos hemos caracterizado el Grupo Municipal Ciudadano en estos 5 años es que siempre hacemos propuestas. Fijaros que nuestra propuesta fue eliminar las listas de los servicios sociales, tanto de ayuda a domicilio como de teleasistencia, y se eliminaron en el pasado con estas aportaciones, y ahora lo que pretendíamos era mantener, por ejemplo, las aulas TEA, la aportación de la terapia ocupacional en estas aulas, el que los estudiantes tuviesen mayor posibilidad de presencialidad, sobre todo los estudiantes de secundaria, porque con una pequeña inversión del ayuntamiento en las aulas podríamos hacer que fueran más estudiantes. Es decir, es una petición que han hecho los padres y simplemente requiere una inversión tecnológica, mayor inversión en wifi en los institutos y aportaciones, digamos, de filtros EPA, de control de CO2, etcétera.
Bueno, pues unas cosas tan sencillas que nosotros hemos solicitado al gobierno, el gobierno nos ha negado. Primero, porque no quiere nuestra colaboración, y segundo, porque entiende que hay cuestiones de la educación que no le corresponden. Nosotros pensamos que cuando un tricantino tiene un problema, el gobierno tiene que asumir ese problema y además tiene que hacer el mayor de los esfuerzos para poder dar un servicio a los tricantinos, ¿vale? Ujú. Fijaros que, por ejemplo, una de las propuestas nuestras es los mayores. Ahora mismo, los mayores que viven solos les han puesto un teléfono al que no se puede llamar nada más que de 8 a 3. Imaginaos un mayor que tiene un problema a las 3 de la madrugada, no tiene ningún sitio donde acudir. Entonces, lo que proponíamos era un servicio de monitorización de todos los mayores, sobre todo los que viven solos, pero también los que viven con familia, porque hay muchos hijos que se van preocupados al trabajo porque sus padres quedan solos en casa. Y nosotros lo que proponíamos era un servicio muy amplio de asistencia al mayor en su propio domicilio, para que los que viven solos puedan seguir viviendo solos y no necesiten irse a una residencia, y para los que viven en familia, las familias puedan tener momentos de respiro donde los mayores se sientan atendidos por su ayuntamiento. Ujú. Sin embargo, bueno, pues este tipo de políticas parece que no interesan al ayuntamiento, parece que no interesan al gobierno de Jesús Moreno. Hemos hablado de educación, hemos hablado de personas mayores. También ha citado que algunas de sus propuestas iban dirigidas a eh, comerciantes, empresarios, familias más desfavorecidas. Antes ha hablado de servicios sociales, por ejemplo, de cara al apoyo al comercio local, que lo está pasando crudo en esta crisis económica. ¿Qué proponían ustedes? Pues mira, nosotros con respecto a lo que es el empleo y sobre todo el autoempleo y el comercio local, las pequeñas y medianas empresas, nosotros lo que planteábamos era hacer un gran proyecto local, primero, para que el comercio lo podamos fomentar, es decir, para que el consumo de los tricantinos en el comercio de proximidad se pudiera fomentar desde el ayuntamiento. No solo con un premio, no solo con una jornada lúdica que estaba muy bien, sino incluso con una posibilidad de mantener, es decir, de buscar entre todos los comerciantes poder hacer más atractivos sus comercios y hacer llegar a los ciudadanos, a los vecinos en sus casas, sus productos. Esa era una de las campañas que queríamos hacer desde el ayuntamiento, incluso podíamos financiar la parte de desplazamiento de esos productos y de hacer llegar a sus viviendas. En segundo lugar, contar con ellos para hacer una localización en plano, para hacer un comercio abierto de nuestra ciudad. Es decir, muchas veces hay en el interior de sectores muchos comercios que desconocemos los tricantinos. Es decir, vamos a Madrid a comprar cosas que podemos comprar en nuestros sectores, pero que desconocemos. Entonces, esto es muy importante. Uh-huh. El ayuntamiento siempre se ha negado porque parece que es hacer competencias desleales. Sin embargo, luego es capaz de dar clases de inglés, competir con las agencias o contratar abogados compitiendo para prestar servicios que ya prestan abogados y competir con ellos. Es decir, no se trata de competencia desleal cuando se trata de informar, cuando se trata de acercar el comercio al vecino o hacerle llegar sus productos a su casa. Yo creo que este tipo de cuestiones son las que están demandando los comerciantes. Pero fijaros, con las grandes empresas, simplemente si consiguiéramos hacer que las grandes empresas pudieran volver, los trabajadores, en lugar de teletrabajar, pudieran volver a las empresas a través de algún tipo de ayuda, a través de algún tipo de búsqueda de tecnología que les permita venir, eso simplemente dinamiza el comercio local, porque hace que los trabajadores de esas empresas estén en la ciudad y estén consumiendo en la ciudad. Uh-huh. Ahora mismo nosotros pensamos que el ayuntamiento no está haciendo nada. Es decir, cuando han cambiado las condiciones, cuando el COVID nos ha cambiado la vida y el ayuntamiento sigue haciendo las mismas políticas que es hacer aceras, mira, estaba viendo contratos menores hace 5 minutos y resulta que cada 3, 4 meses se arreglan por 48.000 euros, es decir, por 40.000 euros más IVA, para no saltarse el contrato menor, se arreglan unas aceras de unas calles determinadas. Bueno, pues si eso se repiensa, si repensamos, perdón la expresión, pero si repensamos la forma de hacer las cosas, seguramente lo estemos haciendo mal, porque las necesidades de los vecinos ahora mismo no son esas. Ahora mismo hay que detectar vecinos que no pueden pagar su hipoteca porque han entrado en ERTE. ¿Cómo les podemos ayudar? Vecinos que no pueden tener todas las, digamos,
todas las necesidades cubiertas porque han entrado en ERE o porque tienen algún tipo de afección en sus comercios, en sus empresas, etcétera. Tenemos que identificarlos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que ver qué políticas podemos hacer para ayudarles. Seguir haciendo lo mismo que hacíamos no ayuda a nadie. Bueno, o ayuda a alguien, pero no queremos pensar mal. Pero desde luego hacer lo mismo no ayuda a los vecinos que están pasándolo mal. Y nosotros somos partidarios de ayudar a esos vecinos con sus problemas, no con los nuestros. Quería preguntarle también por otra cuestión. En la rueda de prensa en la que el alcalde presentó estos presupuestos municipales, uno de los mensajes principales fue relativo a esos dos proyectos que prometieron durante campaña electoral, el Metropolitan Park y el proyecto Paraninfo. Decían que lo iban ya a trasladar de lo que es el papel, ahora en proyecto, a lo que es bueno, pues la realidad, ¿no? ¿Qué les parecen a ustedes estos dos proyectos? Mira, te agradezco que me lo preguntes porque a nosotros nos parece indecente que con las necesidades sociales que se prevé que va a haber, estamos pensando en proyectos faraónicos, en el Jurassic Park, que es como lo han bautizado algunos vecinos en la calle. El Jurassic Park es un proyecto que se podrá hacer en época de bonanza, pero en una época como la que nos toca vivir, con una deuda de más de 20 millones de euros a la Comunidad de Madrid, que además este año vamos a financiar 2,5 millones, les vamos a pagar 2,5 millones de esa deuda. Ponernos a planificar un parque, ponernos a planificar una zona donde ni siquiera sabemos si vamos a poder ir, porque seguramente las actividades que allí se establezcan o se hagan, las tendremos que pagar. Imaginaos si hay un auditorio, pues tendremos que pagar por entrar al auditorio, a lo mejor no tenemos esa necesidad y esa capacidad. O sea, ponernos de verdad, nos parece indecente, ponernos a pensar en obras faraónicas cuando de verdad lo que se hace falta es restablecer el equilibrio social y ayudar a la familia a poder llegar a fin de mes, no nos parece que está de más. Y de hecho, queda muy camuflado en el presupuesto. Es decir, yo creo que el alcalde habla de eso, pero lo que no cuenta es la verdad. Eso piensa hacerlo no con el ahorro neto, que es lo que permitiría hacer inversiones dentro del presupuesto, sino que piensa hacerlo con la incorporación de remanentes y ya veremos si el Estado en un momento dado va a permitir que la incorporación de ahorro, la incorporación de remanentes de otros ejercicios se vaya a obras faraónicas o tenga que ir obligatoriamente a necesidades de las personas. Nosotros desde luego vamos a trabajar para que sean necesidades de las personas y vamos a intentar que en otras instancias, ya que en esta vemos que el alcalde prefiere gastarlo en sus proyectitos, vamos a ver si podemos hacer que la Comunidad de Madrid y el Estado le obliguen a dedicar esos fondos a las personas y a las necesidades, como digo, de mayores, jóvenes, los que están en la educación. Imaginaros cómo podemos contarles a nuestros escolares dentro de unos años que no hicimos todo lo posible para que tuvieran la mejor educación en los tiempos de pandemia posible. Y además, fíjate que tendremos que vacunar a todo el mundo, tenemos que aportar personal a los centros de salud para que las vacunaciones sean rápidas, sean eficaces. Es decir, tenemos muchas cosas que hacer como para ponernos a pensar en más ladrillitos y en más proyectitos de nuestra zona. Pues Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz del Partido Ciudadanos en Tres Cantos, gracias por acompañarnos y aclarar pues estas dudas y estas preocupaciones sobre esa aprobación del presupuesto municipal 2021 que el Partido Popular hizo en solitario y después de 5 años en los que hubo colaboración entre ambos partidos. Gracias. Muchísimas gracias y yo sí quiero decir, para terminar, François, que todos juntos vamos a salir de esta y que Tres Cantos es una ciudad solidaria que va a demostrar que va a contar con todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la vista.